Buenos días, en esta ocasión vamos a aprender cómo tejer en agujas circulares. Entonces, estas agujas eh, son dos agujas pequeñas de este tamaño, de diferente grueso, de diferente calibre, que van unidas por un cable. Aquí viene el cablecito transparente. Se pueden usar para tejidos planos cuando se teje de ida y vuelta, o sea, donde uno le da la vuelta al tejido para hacer la siguiente vuelta. Y eso se llaman los tejidos planos y se utilizan en puntadas abiertas cuando uno va a tejer, digamos, un chal o una cobija que tiene muchos puntos. Entonces son bastante útiles porque el peso del tejido cae sobre el cable y no cae el peso ni en las manos, ni le cansa a uno ni los brazos, ni los hombros, ni la espalda. Para tejidos circulares, entonces, se enmalla. Cuando son bastantes puntos, toca ser cuidadosos de mirar al empezar la primera vuelta que los puntos vayan así, todos al derecho, porque cuando hay muchos puntos suele hacer de esta manera, se puede enroscar y podemos estar tomando un pedazo al derecho y un pedazo al revés, entonces quedaría torcido el tejido y nos tocaría volver a iniciar. Deben quedar todos por el mismo ladito, así. Cuando lo esté torcido, entonces uno lo va volteando y lo deja de manera que le quede todo uniforme para que le quede por el mismo lado. Los tejidos circulares se utilizan más que todo para suéteres, gorros y bolsos. Y algunas ventajas del tejido en agujas circulares es que el tejido queda un tejido tubular sin costuras. En el tejido plano tiene la capacidad para trabajar con muchos puntos y el peso cae sobre el cable y no causa estrés en las manos, en los hombros ni en la espalda. El diámetro de las agujas va de 2.25, o sea, el grosor de las agujas va de 2.25 a 15 milímetros. Y la longitud del cable va de 30 centímetros a 150 centímetros, medido de punta a punta, o sea, desde la punta de la aguja hasta la punta de la otra aguja llega a medir hasta 150 centímetros. Existen agujas en bambú, en madera, en acrílico o en plástico. También existen agujas intercambiables, o sea, con un mismo cable se puede cambiar el pedacito que es de la aguja aquí con una rosquita para poder soltar y colocar el otro tipo de aguja más delgado o más grueso. Eso venden unos jueguitos que son bastante prácticos. La mejor forma de tejerlas con las agujas circulares es en el estilo continental, porque es en el que trabajamos con el tejido en la mano, aquí al frente volando. En el otro método, en el inglés, casi siempre la aguja se la sostienen debajo del brazo. Ahí se sostiene. Entonces, para este método es bueno practicar el estilo continental. Entonces, para los tejidos en agujas circulares, las prendas se tejen en redondo y se hacen vueltas sin necesidad de voltear el tejido, como sí es necesario hacerlo
en los tejidos planos o que se tejen por partes o abiertos. Entonces, ¿cómo se hace? Se montan los puntos, o sea, yo enmayo, hago mi enmalladito y vamos, como les dije antes, a acomodar todos los puntos que queden sin estar torcidos para que nos quede todo el tejido al derecho. Y se comienza tejiendo el último punto, se pasa a la aguja de la mano derecha y se teje de esta manera. Tengo aquí mi enmallado, entonces vamos a iniciar la labor. Y entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar el primer punto. Entonces voy a pasar aquí mi aguja, mi punto, mi primer punto, y lo voy a tejer. Aquí lo dejo en la aguja derecha. He colocado ya aquí mi gancho marcador para saber que ahí va a iniciar siempre, va a terminar mi vuelta y va a comenzar la siguiente. Entonces voy a tejer toda mi vuelta en modo del derecho y tendré así la puntada plana en modo del derecho. También puedo hacer mi tejido circular en modo del revés, dejando el lado revés como derecho de mi prenda. Entonces voy a terminar aquí mi vuelta, mi primera vuelta en modo del derecho, y cuando vaya saliendo aquí, entonces vuelvo con ustedes. Aquí ya voy terminando mi primera vuelta. Entonces aquí, como ya pasé este puntico, entonces ahí se me va a unir la vuelta, ahí me va a quedar ya cerradita y voy trabajando entonces la segunda vuelta. Voy a hacer unas vuelticas en modo del derecho para que vean cómo queda, pero sobre todo es la forma en que se trabaja el tejido, que yo no necesito darle la vuelta, sino que siempre lo voy a tejer en redondo. Siempre voy a hacer esta vuelta. No necesito darle la vuelta al tejido de ninguna manera. Entonces sigo tejiendo en modo del derecho, y cuando vaya llegando aquí, entonces continúo, ya sé dónde empieza, termina una vuelta y empieza la otra, entonces sigo tejiendo de esa manera para ver el resultado. Aquí ya voy terminando mi segunda vuelta. Y le pongo yo el gancho marcador para saber dónde termina mi vuelta y comienza mi otra, para cuando estoy haciendo, por ejemplo, las mangas o sí, la parte ya superior para de arriba, porque no se va a notar nada, o sea, no va a quedar ninguna costura, entonces por lo demás podría pasar inadvertido. Pero entonces vamos a hacer, aquí ya terminamos la siguiente vuelta y vamos a comenzar la otra. Entonces voy a tejer varias así para que vean
cómo queda la puntada en modo del derecho. Y luego hacemos unas 3 vuelticas para ver la puntada de punto musgo o Santa Clara. Y ya la forma del revés pues es tejiendo todas por la parte del derecho de la labor, se tejen todas del modo del revés y va a quedar crespito. Entonces vamos a hacer varias vuelticas y vamos a mirar cómo va quedando. Entonces, como pueden ver, aquí no se ve ninguna costura y todo el tejido está quedando en modo de puntada plana. Así se ve más o menos nuestra puntada y se teje toda de esta manera. También para tejer una puntada como la de musgo Santa Clara, entonces tejemos aquí, o sea, si vamos a comenzar desde el principio, entonces la primera vuelta la hacemos en punto del derecho y la segunda vuelta la hacemos en punto del revés, volvemos a hacer punto del derecho, punto del revés, pero la vuelta completa. Como aquí ya empezamos a tejer en puntada plana del derecho, entonces para hacer el cambio y que nos quede la puntada de musgo, entonces vamos a tejer primera vuelta del revés, vamos a tejerla toda del revés. Cuando termine, entonces vamos a hacer la siguiente, toda del derecho y luego toda del revés, o sea, una derecha, una revés, una derecha, una revés, para hacer la puntada en punto musgo o Santa Clara. Aquí estoy haciendo mi primera vuelta para que vean cómo queda el punto Santa Clara o musgo en tejido circular. Primera vuelta, entonces. Primera vueltita, entonces queda de esta manera, queda crespita. Ahora vamos a empezar la segunda vuelta. Entonces la segunda vuelta va en modo del derecho. Así vamos a tejer toda la vuelta en modo del derecho. Así es a terminar la vuelta y vamos a hacer luego la tercera vuelta para
que veamos cómo queda el punto Santa Clara en agujas circulares. Aquí ya estoy terminando la segunda vuelta para el punto de Santa Clara. Entonces vamos a empezar la tercera vuelta. Entonces la tercera va en modo del revés, y ahorita miramos cómo queda. Igual se sigue haciendo una vuelta del revés, una vuelta del derecho para tejido en agujas circulares para el punto musgo o Santa Clara. Si recordamos, para el tejido, para esta puntada en tejido abierto o plano con agujas normales, se realiza la puntada tejiéndolas todas del mismo modo. O sea, si yo tejo, puedo tejerlo en punto del derecho todas las vueltas o en punto del revés todas las vueltas. Aquí, como son agujas circulares, entonces tengo que hacer una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Y la puntada plana, entonces en agujas normales, en puntada en tejido plano o abierto, entonces se hace tejiendo para la puntada plana en agujas normales un punto una vuelta del revés y una vuelta del derecho para que nos quede de esta forma. Mientras que aquí con agujas circulares vamos a tejer todas las vueltas en modo del derecho o todas las vueltas en modo del revés, depende si la queremos de esta forma o con esta presentación que queda por el revés. Este es el modo de revés, en puntada plana, tejido en agujas circulares. Entonces haría todas las vueltas en modo del revés. Aquí están hechas todas las vueltas en modo del derecho, y así nos quedaría la puntada musgo o Santa Clara. Espero que me hayan comprendido y que practiquen, que les haya gustado el video. Gracias.